enseñanzas sobre las bienaventuranzas. Lo pueden encontrar en el mismo nombre de mi esposa, en el YouTube, Olga Castro. Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Y ahí están las otras dos enseñanzas junto con otras prédicas que hemos estado subiendo para compartir con todos los demás. Y saber de que pues los estudios no son sino enseñanzas para que nosotros mismos vayamos aprendiendo y que el Señor mismo nos vaya hablando, nos vaya instruyendo, capacitando. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos la necesidad que hay en el pueblo de Dios y lo que el Señor realmente quiere para cada uno de nosotros. Siempre es bueno buscar la enseñanza del Señor, la instrucción de Dios. Nunca es de menos la palabra, al contrario, más bien es ganancia. Y cada uno de nosotros pues sabemos que tenemos que buscar la fuente de agua, que es el Señor Jesús. No podemos nosotros conformarnos solamente con lo que sabemos. Tenemos que aprender más, pero no solamente aprenderlo, aplicarlo a nuestras vidas. Así es de que pues vamos a continuar en esta tarde con la próxima enseñanza. Recuérdense que las dos pasadas enseñanzas fueron bienaventurados los pobres en espíritu y también bienaventurados los que lloran. Y ya dimos ya dimos una buena enseñanza de eso. Ahora vamos por la tercera enseñanza. Hoy vamos a ver la bienaventuranza número 3. Y esta bienaventuranza dice en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos te recibirán la tierra por heredad. Y eso, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender que todas las promesas que están en las bienaventuranzas no son realmente las promesas que nos queremos tener aquí en la tierra, sino más bien las bienaventuranzas que nos van a provenir para que compartamos aquí, pero son aquellas que nos van a nosotros a llevar allá al Señor, allá a la presencia de Dios, donde vamos a estar disfrutando todas las herencias celestiales. Así es de que, pues bien, a los que están entrando en este momento, les doy pues gracias por unirse, para que estén, para estar compartiendo de este estudio. Saludos para allá, para Vania, ¿verdad? Que nos está viendo, pues saludos, mi hija, para allá, mi hijo también, Irán, y los que se vayan adhiriendo, vamos a estar estudiando estas bienaventuranzas. Vamos por la tercera, pero espero que vayan tomando notas y que vayan también ustedes aplicándolo a su vida, como también tenemos que nosotros enseñar a los demás y poder nosotros mismos buscar más de lo que el Señor quiere hablarnos. Si me escuchan bien, nomás díganme sí. Si me escuchan bien, nomás denme un sí, porque no sé si me escuchan bien. La vez pasada me dijeron que no estaban escuchando muy bien, nomás díganme si me escuchan claro, si no, para ajustar aquí el sonido. Aunque no se puede ajustar mucho porque los teléfonos ahora están muy limitados. El mío ya de estos son antiguitos, así de que vamos a estar recogiendo ofrendas y diezmos para comprarnos uno nuevo. No es cierto, es adherido. Bueno, qué bueno que nos escuchan. Así de que bien, vamos a iniciar la tercera bienaventuranza. Así de que si están listos y si usted es parte del reino de Dios, pues entonces va a aprender lo que el Señor quiere hablarnos a los hijos del reino. Así de que si tú eres hijo del reino, entonces pon atención, abre tu oído, tu corazón y deja que el Señor hable a ti para que tú mismo crezcas y entiendas. Mis hermanos Herrera, también bienvenidos. Bien, pues vamos a iniciar. Dice en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 6, perdón, versículo 5, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así es de que
Vamos a orar al Padre y a ver qué nos tiene, amén. Vamos a decirle que nos guíe en el Espíritu. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Padre, porque en tu infinito amor y tu misericordia, Dios, nos tienes aquí, Padre, para poder aprender más de tu palabra. Enséñanos, Dios, lo que tú quieres que aprendamos de ti, Señor. Señor Padre, tú nos dejaste estas bienaventuranzas, Señor, dándonos ejemplo de ellas, Padre, para aplicarlas a nuestra vida. Te suplicamos, Dios, que nos sigas guiando, que nos sigas instruyendo, capacitando para toda buena obra en lo que tú nos has dejado como responsabilidad, Señor bendito, de llevar las nuevas de salvación a aquellos que no te conocen, Dios. Háblanos al corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y que nos des palabra de revelación para poder entender lo que tú tienes para nosotros, Dios. Ilumina los corazones de mis hermanos, ábreles el entendimiento, habla sus corazones y que seas tú, Señor, moldeándolos conforme a tu plan maravilloso, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver esto que el Señor nos tiene hoy. La verdad es de que les digo la verdad, yo estudiando estas bienaventuranzas, cada día me doy cuenta de que realmente las sandalias de Jesús nos quedarían muy grandes, porque la verdad es de que cuando el Señor les habló a los discípulos, Él enseñaba en ese sermón del monte, mirando la multitud, dice que Él se sentó en ese monte y sus discípulos se acercaron para escucharle en este sermón. Cuando miramos las bienaventuranzas y las analizamos a la luz de la palabra, con la revelación de todo lo que el Señor nos tiene escrito, nos damos cuenta de que realmente todavía estamos en pañales. A veces yo creo que todavía no estamos caminando, todavía estamos, como dicen los bebés, gateando. Estamos todavía, no hemos empezado todavía el caminar como hijos de Dios. Pero nunca es tarde, porque si por algo estamos aquí en este camino es luchando, tratando, y siempre es entendiendo de que el Señor tiene un plan con nosotros. No nos llamó solamente para sentarnos a mirarnos los unos a los otros y de ver qué es lo que el Señor hizo ya. No, es que es lo que Él está haciendo todos los días. Así es de que quiero que vayas a ver esta palabra. Y mira, manso, vamos a definir la palabra manso. La palabra manso, que proviene del griego praus, así como lo escuchas en español. No lo voy a decir en griego porque tampoco lo sé, pero así como se escucha, así es, praus. Y esto significa de una humildad considerada, no pretenciosa, gentil y suave. Y esa palabra significa de una humildad considerada, es de saber que tenemos que tener humildad en nuestra manera de vivir como hijos de Dios. No digamos como los del mundo, porque hay gente que en el mundo es humilde, pero la humildad en el Hijo de Dios es un requisito para nosotros ser considerados hijos del reino. Nosotros, para poder ya ser también parte del reino, tenemos que tener esas cualidades que ya hemos venido viendo, pero sobre todo mansedumbre. Una persona mansa no es una persona tonta. Una persona mansa no es una persona débil. Una persona mansa no es una persona que se deja llevar por las olas, o como las olas que se salen y entran de nuevo al mar. La palabra esta que nos indica, esta palabra praus, nos indica que nosotros tenemos que ser de una humildad no pretenciosa, no fingida, una humildad que no sea hipócrita, que tiene que ser una humildad sincera, no delante de los hombres, sino más bien delante de Dios. Entonces, esta palabra también, que tiene que decir gentil, es algo de que también, como mucho pueblo de Dios, vemos que no hay mucha gentileza. De hecho, hace falta la gentileza dentro del pueblo de Dios. Hace falta la suavidad de espíritu para que las otras personas también te consideren
como una persona con mansedumbre. Vamos a ir empezando en la palabra de Dios. Y una de los ejemplos más grandes de mansedumbre, y iniciando no solamente en el Nuevo Testamento, porque lo vamos a estar mirando en el Nuevo Testamento a través de lo que Jesús nos dio en ejemplo. Pero quiero que vayamos a ver lo que el Señor nos enseñó y cómo viene la mansedumbre desde el Antiguo Testamento. No es algo de lo cual solamente viene cuando el Señor Jesús, más bien Él dio ejemplo de lo que ya estaba escrito. Entonces quiero que vayamos cada uno de nosotros. Si tienes tu Biblia, quiero que vayas a Zacarías. Quiero que vayas a Zacarías y quiero que abras tu Biblia en Zacarías. Déjame ver. Zacarías. Y quiero que vayas a Zacarías número 9. Zacarías 9. Y vamos a ver en Zacarías 9. A ver, aquí lo tenía escrito ya. Isaías, Jeremías. Deja ver. Si los tienes por ahí, me das un amén para saber que ya estás listo. Amén. Así es de que, vamos a ver, ya lo tenía yo aquí. Entonces, ya se me revolvió las citas bíblicas aquí. Daniel, Ezequiel, Jeremías. Vamos a ver. Creo que me robaron. Acá debe estar. Espérame poquito. Zacarías, capítulo 9. Ya lo tenemos, ya lo encontré. Me lo habían robado. Y eso que dice que no robarás, y me habían quitado el libro de Zacarías. Zacarías 9:9. Vamos a ver lo que dice Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí Jeremías? Sabemos que es la entrega triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero, ¿por qué nos pone este ejemplo Zacarías? Zacarías nos está hablando de la entrada triunfal de Jesús. Sabemos que Jesús era el Rey, era el Señor de señores, el Rey de reyes, el cual en él, siendo Dios, siendo Rey, no vino pretencioso, no vino orgulloso, no vino sino con humildad, con mansedumbre, mostrando sus dones, los atributos personales de Jesús, la humildad, la mansedumbre. Manso es persona humilde. Entonces miramos que Jesús no vino en un caballo blanco, pudiéndolo tener, no vino como un rey con atavíos de ostentosos que podía haberlo hecho, tampoco vino así. Él venía solamente, dice que su manto, su túnica, y venía montado en un pollino, en un asno, en un hijo de asno. Miramos aquí cómo Jeremías nos empieza a describir la mansedumbre. Empezamos a ver cómo Jeremías nos empieza a hablar de lo que era el que iba a venir, tipificando, o más bien mostrando lo que era la mansedumbre, la humildad en el ser humano. Algo que es bien difícil de encontrar hoy en día. Puedes ver muchas cualidades en personas, puedes ver tú muchas cosas en personas en las cuales tú puedes tener hasta cierta afinidad con la persona, de saber de verlo, de que esa tiene paciencia, es en ciertas cosas humilde, pero el ser humano por naturaleza siempre mostramos algo que no es humildad. Entonces miramos cómo aquí Zacarías nos muestra la venida de nuestro Señor Jesús, la venida de aquel que iba a venir en humildad, siendo, dice la palabra, él poseyéndolo todo, pero no teniendo nada, siendo el dueño de todo, pero él se despojó de todo para venir a mostrarnos la verdadera vida de los hijos del reino. Entonces Jesús, que es nuestro líder, nuestro Dios, nuestro Salvador, es aquel que nos vino a mostrar esas cualidades.
Entonces, ¿por qué? Porque en el mismo hombre no existen esas cosas. Y podemos verlo en esto de lo que Zacarías nos dice. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios sobre la misma humildad de Jesús. Vayamos al capítulo 11 de Mateo y quiero que vayas al versículo número 29. Y Jesús nos hace unas menciones en este versículo de cuando Jesús dice que Jesús trae descanso al pueblo de Dios. Entonces, la mansedumbre es parte de la paz que Jesús trae. La mansedumbre es parte del descanso que es la vida. Hermanos, si no hay mansedumbre en un ser humano, en un cristiano, un verdadero cristiano, si no hay mansedumbre y humildad, créemelo, va a luchar contra sí mismo. Y por eso Jesús nos dio el ejemplo. Porque Él sabía que la lucha no viene sino de las cosas contrarias. Pero vamos a ver qué nos dice Jesús de la Biblia en este versículo, capítulo 11, versículo número 29. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestra alma. Descanso. Mira, hermano, cuando las cosas están, cuando nosotros no tenemos la paz en nuestro corazón, cuando no está la mansedumbre en nuestras vidas, nosotros siempre vamos a tener turbulencias en nuestro corazón. Siempre van a haber las cosas que no son las que deben de dominar en nuestra vida como hijos de Dios. La paciencia, la mansedumbre, la humildad nos hace reconocer a nosotros que necesitamos del Dios, que necesitamos de que el Señor Jesús nos esté guiando toda la vida, de saber que nosotros mismos en sí, nosotros no hay algo que pueda llevarnos en el camino del Señor, no hay nada. De hecho, reconociendo nuestra humildad, hablando de la pobreza, de la bienaventuranza de la pobreza, sabiendo que no hay nada en nosotros, eso mismo nos va a traer a la mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos compara con los niños? ¿Por qué Jesús cuando tomó a un niño y dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Y por qué dijo Jesús, ¿por qué dice que los niños, que para que nosotros podamos ver el reino de los cielos, tenemos que ser como niños? No niños en la manera de comportarnos, sino niños en la forma de nosotros espiritualmente, estar creyéndolo aunque nosotros no lo miremos. He dado los ejemplos una y otra vez sobre niños, que tú le dices al niño, mira, ¿sabes qué? Mañana, si te portas bien, mañana te llevo al parque. Y tú sabes que no lo vas a llevar porque vas a estar ocupado haciendo otras cosas. Pero por tal de que el niño se quede quieto, tú le dices eso y el niño se queda tranquilo. O tú le prometes y le dices, te voy a llevar y te voy a comprar en lo que yo te prometí. Entonces el niño te cree. El niño no duda de ti. Primero porque él sabe que tú eres su padre y que le puedes cumplir lo que tú le estás diciendo. Él cree con todo su corazón, con toda su alma, de que tú le vas a cumplir lo que le estás prometiendo a ese niño. Y los niños son así. Entonces Jesús mismo puso el ejemplo. Y Él dice, ¿tienen ustedes que ser como niños? Entonces Jesús nos dice aquí en el ejemplo del versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Manso y humilde de qué? De corazón. De corazón. No es que nosotros pretendamos, porque la palabra misma lo estudiamos en la palabra que dice praus, no una humildad pretenciosa. Es una humildad sincera que no tiene que verla al ser humano, que la humildad tuya la tienen que ver los de Dios primero. Porque nosotros podemos tener una pretensión delante de la gente para que digan de nosotros, oye, pues qué religión, qué consagrado está este hermano, esta hermana. Oye, qué bien este hermano, esta hermana. Pero ¿quién es el que mira los corazones y pesa las emociones? ¿No es Dios? ¿No habrá detrás de esa fingida humildad algo que tenga que ver con las cosas que vamos a estar mirando, lo que es contrario a la humildad y la mansedumbre? Entonces ser mansos y humildes es reflejar la vida de un niño espiritual, pero aún maduros en la fe, actuando en una humildad como niño,
pero maduros en la forma de actuar, dijo Pablo. Ya no sean niños en la forma de actuar. Hay muchos cristianos que actuamos como niños. Hay muchos cristianos que nosotros mismos pensamos que estamos en una madurez espiritual, pero en realidad nuestro caminar con el Señor deja mucho que decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué no está esa humildad en nosotros que se nos fue dado a través del Espíritu Santo? Estas bienaventuranzas no son para la gente del mundo. Estas bienaventuranzas son para los hijos del reino, para aquellos que hemos heredado el reino de los cielos, para aquellos que hemos sido ya adoptados hijos de Dios, como hijos. De hecho, Pablo en el capítulo 9 de Romanos dice que a través del Espíritu Santo nosotros nos da la capacidad de llamarle a nuestro Dios Abba. Abba. ¿Y qué significa Abba? Significa Padre. Nadie le puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Nadie. Entonces, si tú o cualquiera de nosotros podamos nosotros fingir una humildad delante de los hombres, Dios de una manera u otra nos va a descubrir y nos va a humillar. ¿Cómo lo hizo con el fariseo cuando estaba orando delante de los hombres? Decía que estaba un fariseo y estaba un publicano. Y el fariseo decía, Padre, yo a mí, que yo oro y sé propicio a mi pecado y todo lo que estaba haciendo, Señor, pero yo oro todos los días, 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Y el publicano solamente decía, Señor, ten misericordia de mí. Y el fariseo dándose golpes de pecho acá con las cosas que él hacía, obras. Mas sin embargo el publicano dice que él solamente pedía misericordia a Dios por todos sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido así? ¿Cuántas veces a lo mejor venimos delante de Dios, Señor, tú sabes que yo soy hijo tuyo? Señor, tú sabes por qué me pasa esto, Señor. O sea, todavía le preguntamos a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué no tengo aquello? Señor, si yo soy hijo tuyo, ¿por qué no puedo lograr esto? Señor, si yo estoy en tu camino, ¿por qué me pasan todas estas circunstancias en mi vida? Es que eso no es lo que le teníamos que preguntar a Dios. Lo que le tendríamos que preguntar a Dios, Señor, sobre estas cosas que me están pasando en mi vida y que yo estoy mirando, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que tú me estás enseñando, Señor? Eso es humildad. Y el Señor te va a contestar. Y no solamente te va a contestar, te va a fortalecer, te va a dar ánimo, te va a infundir ánimo y te va a dar, sigue adelante, porque lo que viene adelante después de que pases esto, tú vas a ver lo que te viene allá de qué lado. Hermanos, Jesús dijo, llevad mi carga. ¿Por qué? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Llevad mi carga. No es que es algo, una pregunta si quieres llevarla. Está diciendo, llévala. Es un imperativo de continuo. Llévalo. Y hallarás descanso en el alma. No es algo pretencioso, es algo imperativo que te está ordenando el Señor. Entonces, si ya más o menos entendimos lo que es mansedumbre, es dejarte manejar por Dios, es reconocer que realmente en nosotros no puede haber algo más allá de lo que no somos. No puede haber más allá de lo que realmente no estamos haciendo delante de Dios. Es con qué corazón estamos haciendo las cosas. ¿Las estamos haciendo por querer quedar bien con los hombres o lo estamos haciendo porque queremos agradar a Dios? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Las cosas para hacer las cosas de Dios, ¿las hacemos para que la gente nos mire y nos alabe? ¿O las hacemos con la verdadera intención de hacer la obra de Dios, para el beneficio de aquellos que vendrán a los pies de Cristo? Si estamos caminando en ese sentido, si estamos caminando en esa manera, el Señor está mirando nuestro corazón. Y sabes, Él nos va a dar la respuesta. Pero hay algo que el Señor también nos advirtió. Y nos advirtió, la palabra de Dios dice que hay algo que es el antagónico de la humildad.
el antagónico de lo que es la mansedumbre. El antagónico que a veces sale de nosotros y que a veces no nos damos cuenta. O a veces ese antagónico lo cargamos nosotros mismos. ¿Qué es el antagónico? Es el contrario a lo que es la mansedumbre. Y eso es lo que preocupa en mucho, sobre todo al Señor, que nos enseña. Pero ¿cómo nosotros vamos a aprender de eso? Mira, quiero que vayas conmigo y vamos a ver varios versículos. Quiero que si tienes tu Biblia, la uses. Vamos a ver el antagónico de la mansedumbre, de la humildad. Y este antagónico es la soberbia, es el orgullo, es el que lucha dentro de nosotros y no se deja dominar. Quiero que vayas a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y quiero que vayas y veas lo que dice en el versículo 6 de Santiago. Versículo 6 de Santiago dice, del capítulo 4, 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los ¿qué? A los humildes, a los mansos. Él resiste al soberbio. ¿Qué es un soberbio? Mira, vamos a analizar varias cosas de un soberbio. Un soberbio es aquella persona que se tiene que sentir bien él mismo. Una persona que no escucha la voz de Dios. Una persona que no hace la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad. Una persona que escucha, que dice, como dijo Pablo, es que es como aquel que se mira en el espejo y después de haberse visto, se va y se olvida cómo es. Un soberbio es así. Ve la palabra, la ve, la analiza, la escucha, puede sentir en su corazón algo que le está diciendo, pero a la final toma la decisión de hacer lo que le da la gana. Y entonces, ¿qué está diciendo con eso? Está diciendo que nadie va a gobernar su vida, que nadie va a decirle cómo va a hacerlo. Está negando la eficacia de la palabra. Si Hebreos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne la mente y los pensamientos. Entonces, cuando viene la palabra de la palabra a tu vida y el Señor te está diciendo algo que tú tienes que hacer, algo que tú estás escuchando a través de la vida, cuando tú escuchas una historia, un sermón, cuando oyes algo pasó, un milagro lo viviste, incluso viviste el milagro. ¿Pero qué sucedió? Pues te miraste en el espejo de la palabra, te diste la vuelta y se te olvidó lo que miraste. Oíste un sermón y el Señor te habló y te dijo, esta es tu vida, tienes que corregirla y enderezarla, pero tú dijiste, sí Señor, lo sentiste. Pero cuando te vino la circunstancia, la confrontación de la vida, tomaste la decisión de tener el oído cerrado y no hiciste lo que la palabra de Dios te dijo. Entonces eso fue la soberbia. ¿Por qué? Porque dijiste, yo no voy a dejarme dominar. A mí nadie me va a decir qué voy a hacer. Ni aún Dios me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo lo voy a hacer y yo lo tengo que hacer a mi manera, no a la manera de Dios. Eso no es humildad. Eso no es mansedumbre. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Mismo aquí este mismo Santiago está diciéndolo anteriormente en el versículo 5 que dice, o pensáis que las escrituras dicen en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, no creemos nosotros que Dios, que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, dándonos nombre cuando no teníamos nombre, dándonos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dándonos parte en la herencia del reino celestial, dándonos a nosotros ser llamados hijos de Dios. Y dices tú o pensamos que a veces el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos cela y nos instruye y nos capacita para decir, tu caminar conmigo no está correcto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que celamos o nos cela Dios a nosotros diciéndonos que realmente no estamos haciendo lo que Dios dice?
Entonces, ¿dónde está el problema de la humildad? El problema de la humildad no está en la humildad. El problema de la humildad es que hay mucho orgullo en un ser humano y no deja que la humildad salga, ni la mansedumbre. Cuando alguien viene y te dice, oye, fíjate que esto que hiciste está mal. O que no necesariamente que te lo diga alguien. El mismo Espíritu Santo te tiene que redarguir. Es Dios mismo. Porque si eres el que haces lo que te da la gana, no vas a escuchar a nadie. Pero si eres tú el que tienes el Espíritu Santo dentro de ti y te dijo, eso que hiciste está mal, eso que tú le dijiste está mal. Pero si no te redarguyen el Espíritu Santo cuando actuaste mal, entonces hay que ver. Porque eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Acaso crees que el Espíritu Santo que está en vosotros no nos anhela celosamente y quiere que nosotros tengamos esa comunión con Dios? Y por eso dice el versículo 6 que Dios da, dice Dios, por eso la mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Qué es resistir? Que Dios simplemente se aleja de esa persona. Es como nosotros. Cuando nosotros trabajamos con una persona que no es muy deseable por su vocabulario, por su forma de ser, porque es muy petulante, es una persona muy, muy soberbia, no te dan mejor ganas de no estar cerca de esa persona porque dices tú, no puedo estar delante de esa gente que está hablando así de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios mismo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, puede nosotros estar pretendiendo que nosotros, que Dios está ahí? ¿Cómo? Entonces, ¿no es esa humildad? Entonces, no puedes decir, es que yo así soy y ¿cómo voy a cambiar? Nadie me va a cambiar. Entonces, cuando nosotros ya decimos, nadie me va a cambiar, tú ya le estás diciendo, Dios, ni tú me vas a cambiar. Eso no es mansedumbre. Eso no es humildad. ¿Por qué? Porque Jesús puso el ejemplo. Si Él nos llamó parte del reino y nos llamó a ser hijos llamados hijos de Dios, entonces Dios nos dio la capacidad para tener esas cualidades de mansedumbre y de humildad cuando se nos confronta el Espíritu Santo y nos confronta a nuestro espíritu y nos dice, no estás haciéndolo bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender que realmente estamos siguiendo el patrón de Dios? Nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra, no erréis. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 5. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto en todo lo que Él enseña y todo lo que Él nos da es perfecto. Sino porque nos dio el Espíritu Santo para llevarnos de perfección en perfección. Dice que el Espíritu Santo nos va guiando cada día para que vayamos creciendo en el Espíritu hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crecer en el Espíritu? ¿Cómo nosotros podemos dejar ver las cualidades de los hijos del reino? ¿Cómo nosotros podemos dejar ver las cosas de las bienaventuranzas? Poder disfrutar en este lugar, en esta tierra, las bienaventuranzas. Pero no solamente disfrutarlas aquí, sino también formar parte del reino de Dios con las cualidades. ¿Qué distinguen a cada ciudadano de cada país? Por ejemplo, a nosotros los mexicanos se nos distingue por el chile, porque nos gustan los tacos, porque nos gustan los tamales, a nosotros se nos distingue por la bandera, a nosotros se nos distingue por los acentos peculiares que tenemos, a nosotros se nos distinguen por varias cosas, a los de los otros países, a los salvadoreños también por su acento, por su bandera, por las pupusas, en Honduras, en todas partes, toda la gente tiene cualidades. Toda la gente tiene cosas que son netamente de sus cosas, de su patria, de su nacionalidad. Todas esas cosas son parte que le distinguen a esa persona de su nacionalidad, de dónde pertenece. Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y podemos ser ciudadanos de este país, pero a nosotros nos distingue la cualidad de lo que somos. Yo voy y yo no puedo decir, hey, how are you? Decir, no, pues sí habla inglés, pero pues con acento bien matado y pues no le ve el color y mire qué ojo azul tiene, ¿no? ¿Cuál?
ni pelo rubio, pues será blanco de canas, pero no es rubio. Los ojos azules borrosos porque ya es la vejez. Pero no es porque yo sea las cualidades de un ciudadano americano. Yo tengo mis cualidades, mis rasgos físicos. Entonces nosotros como hijos del reino tenemos que tener esas cualidades remarcadas en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de actuar en todas las cosas que a nosotros nos tienen que distinguir como hijos de Dios. No pretenciosos, no pretendiendo de ser lo que no somos, es siendo realmente lo que decimos que somos. Yo no puedo cambiar mi naturaleza de ser ciudadano de donde yo nací. Yo hubiese querido nacer no sé dónde, no sé, Bruselas, Bélgica, no sé dónde. Pero si hubieran dicho quiero nacer en algún lugar, si me hubieran dado a mí a escoger antes del vientre de la madre, yo hubiera dicho, Señor, mándame a tal lugar. Pero no. Todos dicen que todos somos europeos, porque a nosotros todos nos trajo la cigüeña. Yo no sé a quién lo trajo la cigüeña. A mí no me trajo la cigüeña. A mi mamá no era cigüeña, ¿verdad? Mi mamá tampoco era una blanca paloma. Entonces, pues no puedo decir que me trajo un ave, me trajo mi mamá. Entonces, a nosotros, ¿quién nos dio el derecho, el llamado a nosotros como hijos de Dios? ¿No es que dice que nosotros nacimos nuevamente del Espíritu? Entonces, si nosotros nacimos en el Espíritu, entonces somos nuevas criaturas, con nuevos genes, con nuevas cosas en nuestro ser. Nacimos ya del Espíritu, que tenemos que nacer, tuvimos que nacer para poder dar lo que el Señor Jesús hizo y fue. Entonces, si Él tiene esas cualidades de mansedumbre, humildad, entonces tienen que estar en nosotros. Entonces, cuando la palabra misma nos dice, como dijo Santiago, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿qué dice Isaías? Isaías 2:12. Mire, Isaías 2:12 dice lo siguiente. Dice, lo tiene ahí, léalo, pero si no lo tiene, se lo voy a leer y de usted el video lo va a poder ver para que usted mismo lea los versículos. Ya he dado varios, pero dice el versículo 2:12 de Isaías, dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Qué triste. Qué triste, no por los del mundo, hermanos. Porque los del mundo a ellos, como dicen, a esos no se les enfría ni la sopa. Porque pues, ellos están en la oscuridad. Ellos dicen que el mundo no sabe ni cuál es su derecha ni cuál es su izquierda. El mundo no sabe ni lo que es bueno y malo, porque la misma lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Estos versículos fueron escritos para el pueblo de Dios, para nosotros. Entonces, si están escritos allí en la Biblia, hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia es para el pueblo de Dios, es el alimento que nos trae a nosotros a recuerdo que de esto nos tenemos que alimentar todos los días. Entonces está diciendo Dios en este versículo que dice que vendrá el día del juicio del Señor y Él vendrá contra todos aquellos que vengan, que son soberbios, altivos. Y eso no debe de existir en el pueblo de Dios. Eso no debe de estar en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe haber mansedumbre. Debe de haber humildad y amor. Porque no puede, Dios mismo lo rechaza. Es como tú, tómate en un tiempo de calor, cuando tú andas sediento, tómate un vaso de agua tibia y verás cómo la vas a escupir. Porque tú en ese calor, sudando, cuando después de que estás haciendo un trabajo fuerte en tu trabajo, tú lo que quieres es un vaso de agua fresca, una botella de agua fresca. ¿No quieres un vaso de agua tibia? Entonces imagínate tú tomándote una botella de agua caliente o una botella de agua tibia y cómo te vas a ver cuando tienes sed. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si la ira de Dios va a venir, no solamente va a venir con los del mundo,
Es que aquí le va a caer hasta aún aquellos que pretenden ser lo que no son. No somos o no son, o como se llame, porque Dios es el que pesa los corazones. Entonces esto es lo que decíamos del significado de la palabra de mansedumbre. Es aquello de lo cual nos dice que no es es el significado de esta palabra mansedumbre en el griego, es no pretenciosa, una humildad no pretendida, que no es real. Y la humildad dice que la mansedumbre es una humildad no pretendida. Tenemos que ser reales, mansedumbre y humildad. Cuando viene la palabra de nosotros y nos confronta a nuestras vidas, hermanos, la palabra de Dios tiene que hacer efecto en nuestras vidas, y la palabra de Dios cuando nos confronta tenemos que recibirla y aceptarlo. Porque entonces de otra manera, ¿cómo vamos a corregir en nuestro camino? Dice, ¿cómo corregirá el joven su camino si no es a través de la palabra? ¿Cómo nosotros vamos a corregir nuestro caminar en la vida si no es a través de la palabra misma? Entonces mismo Jeremías dice, hey, ese día de juicio va a venir, y va a venir contra aquellos que son soberbios, altivos y sobre todo enaltecidos, y serán abatidos. ¿Qué es abatido, hermano? Es caer hasta lo más bajo, pero en una humillación. Humillados. Mira, la soberbia trae muchos problemas en la vida del ser humano. Quiero que vayas a Proverbios, en Proverbios número 21. Proverbios 21 y número 24. Fíjate lo que dice el proverbista, Salomón. Dice, dice, escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso. ¿Qué es escarnecedor? El soberbio es escarnecedor. ¿Qué es un escarnecedor? Un soberbio. Dice que Jesús fue escarnecido cuando él en la cruz del Calvario. Pero Jesús fue manso y humilde. Dice que él no abrió su boca. Él continuó. Él continuó porque él tenía ya su plan trazado. Y él dice que cayó mansamente y humilde y fue escarnecido. ¿Qué es escarnecido? Mira, hermano, un escarnecedor es aquella persona que no se mide en sus palabras. Un escarnecedor es aquella persona que hiere, pero que hiere con profundidad. Es una persona que hiere hasta dejarte esas palabras marcadas en tu corazón. Ese es un escarnecedor. Y a Jesús le decían, ¿y tú que eres el Hijo de Dios? Y tú, si tú eres el verdadero Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y si tú pudiste salvar a otros, sálvate a ti mismo. Y si tú eres un cristianito, ¿por qué no haces esto? Y cuando te dicen, si tú eres un cristianito, ¿y por qué no haces aquello? ¿Y por qué te comportas así? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿O qué hacemos? ¿Repelemos la agresión o nos quedamos callados y dejamos la causa a aquel que juzga con justo juicio? ¿Sabes? Dice que es así aquel que escarnece. Dice que es el escarnecedor, es el nombre del soberbio. Y sabes, aquellos religiosos del tiempo de Jesús, cuando lo crucificaron, los que estaban siempre gritándole todas las cosas eran primeramente los religiosos. ¿Y sabes quiénes eran los que estaban en primera línea? Los religiosos, los sacerdotes, aquellos que llevaron a la cruz a Jesús entregándolo en las manos de Poncio Pilato, aquellos que le dijeron y levantaron a la turba hablando falso testimonio en contra de Jesús, los religiosos de aquel tiempo, los escribas, los fariseos, aquellos que decían que guardaban la ley, aquellos que decían que eran hijos de Dios, aquellos que, hermanos, hay mucho soberbio dentro de la iglesia del pueblo de Dios, hablando universalmente. Hay mucho soberbio, hay muchos que no se miden en sus palabras, que no se miden en sus acciones, que no se miden en su forma de ser. Y a veces, sin darse cuenta, ellos toman el lugar de Dios, juzgando a los demás con un juicio injusto. Jesús fue juzgado injustamente, porque él dice que él no era pecador.
Él era Dios, Él era santo, Él era puro. En Él no se halló pecado, no había pecado en Jesús. Jesús fue divino. Mas sin embargo dice que por nosotros se hizo pecado. Por nosotros llevó nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados. Entonces, si Él nos dio el ejemplo de mansedumbre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mira, ¿sabes? A veces la advertencia, perdón, sobre la soberbia, me vienen a la mente unos versículos de la palabra y yo creo que tú estás familiarizado con ellos y si no, pues te puedo recomendar que los estudies. Mira, están en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, te la voy a dar solamente en el capítulo 26 para que tú lo estudies. Capítulo 26 y del versículo 16 en adelante, tú vas a leer esta historia. Vas a leer la historia, pero antes de esto te voy a dar una, y esa sí la vamos a leer, para que veas cómo es que este personaje que nos está, de lo cual nos está hablando, nos va a hablar la Biblia, nos va a decir exactamente lo que pasó con un soberbio y un orgulloso. Quiero que vayas al capítulo 28 y quiero que vayas al versículo 19 solamente. Si tú quieres puedes leerlo en tu casa, el capítulo que está en Ezequiel, en el capítulo 28 del 17 al 19. Fíjate lo que dice ahí. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ya más o menos vas a saber de quién estoy hablando. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contaminaciones profanaste tu santuario. Esto está hablando personal. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sabes? Aquí la palabra de Dios está hablando de aquel querubín hermoso. Ya más o menos te imaginas de quién estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, desafortunadamente del que hace mucho daño aquí en la tierra. El querubín hermoso que dice que fue creado con toda hermosura, con todo esplendor. Dice que cuando él fue creado, sonaron todos los instrumentos de música por su creación, de lo hermoso y esplendor que tenía. Pero llegó un tiempo en que este personaje, este Satanás, se enalteció tanto al mirarse su hermosura y todo lo que él era, que dice que se quiso levantar sobre el trono de Dios y querer ser como Dios. ¿Sabes? A veces desafortunadamente hay mucho pueblo así, que no dejan que Dios tome el control de sus vidas. Hay personas que no quieren que Dios sea el que gobierne sus vidas, aún a pesar de estar dentro de las iglesias, aún a pesar de estar escuchando palabra, aún a pesar de estar viendo la palabra de Dios, leyéndola una y otra vez. No dejan que Dios tome el control de sus vidas. Quieren seguir gobernando sus vidas, quieren seguir tomando la rebeldía delante de Dios. Y la palabra de Dios misma está diciendo, no, tú tienes que estar así, haciendo las cosas así como las tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no las dejas hacer, entonces en ti hay soberbia todavía. ¿Y sabes cuánto daño hace la soberbia? Mira, Satanás tuvo que haberla experimentado de tal manera que habiendo estado cerca del verdadero creador, que es Dios, y después de ser despojado de todo su esplendor y de ser arrojado a la tierra, arrojado desde el mismo cielo donde mora Dios, a donde vamos a ir a morar nosotros, imagínate mirarse en esta condición ahora enfrentándonos a nosotros con celo, porque nosotros ahora sabe que tenemos una herencia en Cristo Jesús, que es el reino de Dios, y Él cada día viene a nosotros y Él nos está tentando con tantas cosas, nos ataca, pero gracias a Dios nos dejó una armadura, dice la palabra de Dios en Efesios 6. Dice que nos deja la armadura para que nosotros nos cubramos de todos los ataques del enemigo,
para que nosotros podamos resistir en el día malo. Bienvenida, hermana Verónica. Hermano Diego también. Hermanos, Dios no nos ha dejado despojados de esa lucha con el cual tenemos ahora. Pero ciertamente dice que estando a la diestra de Dios, quiso ser como Dios. ¿Qué le pasó a la mujer en el paraíso? ¿Qué le pasó al primer hombre en el paraíso? ¿No quisieron ser iguales a Dios, queriendo saber el bien y el mal? Y ahora estamos aquí todos nosotros, la descendencia, luchando cada día para mantenernos. Y no solamente eso, tuvo que venir el mismo creador de la creación, Jesús mismo, a despojarse de todo su esplendor, de todo lo de él, para nuevamente en la comunión que habíamos dejado, todo por el orgullo de querer ser igual a Dios. Y sigue existiendo ese orgullo delante de Dios, no dejando que la humildad y la mansedumbre esté en nosotros. Hermanos, vemos también en la segunda carta de Crónicas, en la segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 16 en adelante, tú puedes leer la historia de Usías. El rey Usías, fue un varón que cuando él empezó el reino de Dios, él empezó a reinar, en Judá, él empezó a reinar a los 16 años. Y llegó a ser tan grande, tan poderoso, no solamente en sabiduría, sino en potencia, porque dice que él inventó tantas cosas, armamentos que no existían en aquel tiempo, él los inventó con sus sabios, que llegó a ser tan poderoso, que el hombre llegó a enorgullecerse tanto, que se le ocurrió al hombre sacrificar o quemar incienso en el templo. Y dice que vinieron los sacerdotes, el sacerdote con 40 más, a decirle, ¿qué has hecho? Es una insensatez, a ti no te corresponde quemar el incienso en el templo. ¿Pero qué sucedió? Usías no quiso escuchar al sacerdocio, dijo, ¿quiénes son ustedes? Yo soy aquí el rey, el que mando aquí soy yo. Como quien dijo aquí, el que yo doy la orden soy yo, y si yo quiero quemar incienso yo lo hago. ¿Y qué pasó con Usías? Dice que tan pronto él entró, le brotó la lepra en la frente. ¿Y qué pasó con él? Murió leproso. ¿Y qué podemos decir de Nabucodonosor? Lo podemos ver en el capítulo de Daniel, en el capítulo 4, del versículo 26 en adelante. Todos sabemos la historia de Nabucodonosor. Fue un rey con un gran esplendor. De él se cree que construyó una de las 7 maravillas del mundo, del antiguo mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Él fue el que construyó esos jardines para su esposa, que la amaba. Dice que le construyó un castillo que eran como de 8 pisos, un castillo, y tenía unos jardines con una infraestructura impresionante que no se puede ver hoy. Y él se lo construyó. Y el imperio de Babilonia era tan grande y poderoso que dice que un día un sueño que tuvo y se lo reveló a Daniel y dijo, ten cuidado porque tu orgullo te va a matar. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? Mire, le entró por un oído y le salió por el otro. Dice que un día se levantó y dijo, oh Babilonia, que yo le he levantado este imperio. Y tan pronto abrió su boca, dice que vino sobre él una humillación, que fue tumbado hasta la tierra. Pero vino la advertencia de parte de Dios para Nabucodonosor. Hermanos, estamos enfrentándonos cada día a estas situaciones. Y sabes, el orgullo, que no es el antagónico de la bienaventuranza de la mansedumbre y la humildad, de lo que nos enseña Jesús en el capítulo 11 de Mateo, del versículo 29. Llevad mi yugo y mi carga, porque es ligera. Y sed mansos y humildes. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la tierra por heredad. ¿Sabes por qué no tenemos heredad en esta tierra? ¿Sabes por qué sufrimos tanto en esta tierra? Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo. Le echamos la culpa a los que nos rodean. Muchas veces le echamos la culpa a otros. Pero sabes, el enemigo a veces no está en nosotros, ni estando haciéndonos contraria. Es el orgullo mismo que hay en nosotros y le echamos la culpa al enemigo. Mira, el mismo orgullo trae problemas en tu vida.
El orgullo trae problemas en tu trabajo por querer a veces ser mejor. El orgullo trae problemas en la sociedad porque siempre quieres que los demás te respeten. El orgullo trae problemas aún en los mismos matrimonios porque todos quieren tener la razón. Tanto el hombre quiere tener la razón, la mujer quiere tener la razón. Todos queremos tener la razón. Y a la final es el orgullo mismo que no deja que Cristo more en nosotros y sea Él el... Dice la palabra de Dios, si algo viene a tu vida, déjale el juicio a aquel que es justo con el juicio, aquel que va a tomar la venganza por ti. Si nosotros no nos vengamos, si nosotros mismos somos los que le dejamos a Dios todas las cosas, Él va a ser justo y Él va a hacer las cosas en justo juicio. Él va a tomarla. Nunca trates de vengarte con nadie, porque ¿sabes qué? Tú vas a salir perdiendo delante de Dios. Sí, tú podrás vengarte de aquel personalmente, pero ¿sabes qué? Dios va a tomar la venganza sobre ti. ¿Por qué? Tú lo puedes experimentar tú mismo, hermano, hermana. Dios nunca nos va a dejar que nosotros tomemos la venganza por nuestras propias manos. Jamás. ¿O sí? Porque si alguien me puede dar un ejemplo, yo le puedo dar un ejemplo tan fácil y rápidamente. Cuando dice que iban a arrestar a Jesús en el Monte de los Olivos, cuando lo arrestaron, y Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a Malcolm, el que era el siervo del sacerdote, Pedro no le quería cortar la oreja, Pedro le quería volar la cabeza a Malcolm, pero porque mismo Jesús dijo que tú, Dios, los que tú me diste, nadie me los va a arrebatar. Y era un plan de Dios, que por eso él solamente le tocó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? Le puso la oreja. Pues podría Jesús le podría Jesús haber puesto la cabeza a Malcolm para atrás. Pero no. ¿Por qué? Porque decía la palabra misma que el que a hierro mata, a hierro muere. Y Jesús dijo, no, a mí los que el Padre me dio, ninguno se va a perder. Y Jesús sabía que si a Pedro le mochaba la cabeza a este siervo, él iban a meter también cuello, le iban a cortar la cabeza. Hermanos, no es de nosotros la venganza. La venganza es de Dios. El que hace que tomes la venganza es la soberbia y el orgullo que hay en cada uno de nosotros. Cuando viene a tu mente, pues ahora me la va a pagar. Ahora vas a ver quién soy yo. Yo soy Pancho Pistolas y ahora van a hacer que por mis pistolas van a quedar aquí todos. No, eso no es de un cristiano. Porque si tú tomas la venganza, el juicio del que iba a tomar Dios por aquella persona, se va a devolver. Y tú lo puedes experimentar. O lo puedes haber visto en algunos otros hermanos. O lo pudiste haber visto en alguien que tú conociste. Que tratando de vengarse de algo, en vez de tener la mansedumbre y reconocer que la venganza no es del hombre sino de Dios. Pero el orgullo trae muchos problemas a este mundo. Este mundo está lleno de soberbia y de orgullo y de todo lo que es aborrecimiento para Dios. Pero eso no debe de estar en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías? Mire, vayamos a Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50. Y mire lo que dice Jeremías. En el versículo número 31, versículo 31 y 32, dice, por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día de Jehová. Perdón, es el 31. Y he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en el que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderá fuego en su ciudad, y quemaré todos sus alrededores. Qué triste es la vida del soberbio. Qué triste. Dice que quedará solo. Que cuando quiera que lo levante, no lo va a ver quien lo levante. ¿Por qué, hermanos? Porque es la advertencia de Dios contra estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque si tú compartes con alguien que tiene estas cualidades, tú te vas a dar cuenta que nadie quiere estar alrededor de esas personas. ¿Por qué? Porque su mismo orgullo y su soberbia los mantiene de pie. Hay incluso pastores que por su soberbia han destruido congregaciones, han separado hermanos con sus intrigas, han dejado
Han cultivado semillas de envidia entre hermanos. ¿Por qué? ¿Por ministerios? ¿Por cosas que no son? Pero no, Dios quiere que tengamos esa armonía. Dios quiere que tengamos esa mansedumbre, que aprendamos a escucharlo. Así es de que voy a irme más rápido porque me estoy yendo un poquito largo ya con el estudio. Ya llevo casi una hora. Pero vamos a ver que estas cosas, hermanos, Dios quiere que nosotros estemos caminando en este caminar. Entonces dice que esa contraria, que nosotros debemos ser mansos. Ahora bien, ¿qué es las cualidades o las ventajas o las cosas que verdaderamente vamos a heredar de esta parte, de ser mansos? Ya hablamos de lo contrario, que era la soberbia, lo que divide al hombre, lo que tiene es más, el hombre con soberbia, pretensión de humilde, pero siendo soberbio, es un cristiano espiritualmente hablando bipolar. Es bipolar. Porque su carácter, en realidad, su verdadero carácter es soberbio. Pero entonces, pretendiendo ser cristiano, habla como cristiano, se comporta como cristiano, pero su interior es agresivo. Su interior es dual. Entonces, no, la soberbia no trae paz. La soberbia trae contienda, enemistad, trae división. Trae separación, lo primordial, la separación de la comunión con Dios. Entonces Dios nos está advirtiendo que tenemos que dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque dice que el soberbio quedará solo, que traerá fuego a sus ciudades y las dejará ¿qué? Desoladas. Desoladas. ¿Sabes? Estas enseñanzas que vamos a ver en Salmo, quiero que vayas a Salmo, porque mira, hay una gran ventaja, hay una gran bendición, hay una gran promesa para aquellos que son mansos y humildes. Pero la promesa viene desde aquel que hablaba siempre salmos mesiánicos, desde Salomón, de donde le dijo Jehová: en tu casa nunca faltará rey, y de ti vendrá la promesa de salvación, de ti vendrá aquel reino de los que heredarán el reino del cielo. ¿Quiénes? De la descendencia de David. Jesús venía de la descendencia de David. Entonces quiero que vayas al Salmo número 79. Número 1, hay dos cosas que son beneficio para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Mira, hay dos cosas que son bien de bendición para cada uno de nosotros. Hay dos cosas que trae. Quiero que vayas al Salmo número 79, si tienes tu Biblia. Si no, yo aquí lo voy a leer y ya después tú lo buscas. Si quieres, apúntalo, hermano, hermana, y nosotros vamos a estar leyendo el Salmo número 79 y vamos a ver el versículo 9, que dice así. Número 1, las dos promesas que tiene el ser mansos y el ser humildes de corazón. Así de que si tú quieres recibir esto, recíbelo. Pero mira, lee lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. Primero, número 1, la herencia de nuestra salvación es la ayuda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros mismos es que el Señor mismo nos tiene a nosotros con la primera promesa, la salvación, y por la gloria de su nombre, que dice que perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esto, hermanos, nos trae a nosotros primeramente la promesa, la herencia que Dios tiene para con nosotros. Entonces, primero vamos al Salmo 37, perdón, que era el que me brinqué, el Salmo 37, que es el que tenemos como la herencia. ¿Ok? Salmo número 37. ¿Lo tienes? Es el versículo 11. 11. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y ¿qué? Recrearán con abundancia de paz. Fíjate bien, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Yo creo que cada uno de nosotros queremos paz. ¿O quién no quiere paz?
quién no quiere recitar ese salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado? ¿Quién no? ¿Quién no quiere levantarse con la promesa de la herencia de la salvación, de la mansedumbre? Fíjate la mansedumbre lo que te da. La mansedumbre te da la herencia. ¿La herencia de qué? La herencia de la paz eterna. La herencia de lo que tiene prometido Dios para cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la puerta, es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces nosotros a través de Jesús tenemos la cualidad de tener esa mansedumbre. Tenemos la cualidad, la capacidad para poderlo hacer. Simplemente tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Hermanos, el peor enemigo del hombre, del cristiano, el peor enemigo del cristiano es el mismo cristiano, es el mismo yo, el verdadero enemigo. Todas esas cosas que mismo Santiago nos dice en el capítulo 4, donde dice que por qué nosotros cuando oramos no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal para nuestros deleites. Dice, pues ¿de dónde vienen las guerras? Cuando habla mismo Santiago en otro versículo del capítulo 3, dice que ¿de dónde vienen las guerras? Las contiendas. No es de las cosas, de las envidias, de las avaricias, de todas las cosas que pelean contra sí mismos. Todas esas cosas. Todos queremos tener la razón. En una casa todos queremos tener la razón. Los hijos quieren tener la razón, los padres quieren tener la razón, la esposa quiere tener la razón, el esposo quiere tener la razón, y nunca se llega a un entendimiento, a un convenio, a decir, creo que estamos mal todos y vamos a ver qué dice Dios. No es que digo yo, no es que dices tú, qué dicen ellos, qué dice Dios. ¿Y quién tiene la razón al último? Dios. No somos nosotros, es Dios. Entonces nosotros no podemos tomar las decisiones que queramos con soberbia, creyendo que nosotros lo sabemos todo y creemos que sabemos todo y lo podemos hacer todos. No, es que la razón la tiene Dios. Así es de que si tú quieres tener la herencia, mansedumbre, dice el salmista. Porque los mansos recibirán, ¿qué? Dice que van a recibir la herencia, o heredarán la tierra, y observarán su lugar y no se, perdón, en el 11 dice con abundancia de paz, abundancia de paz. Entonces, si con la abundancia de paz que nosotros anhelamos, ¿quién no quiere tener paz? Pues bueno, si quieres la herencia de paz, Jesús dijo mismo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como se las da el mundo. Tened confianza en mí. Tened confianza en mí. Ten confianza en Dios. Porque a veces nosotros siempre queremos tener la a nuestra manera. Y Dios no quiere eso. Bienvenido, hermano, mi tío Sergio también por ahí. Saludos. Y también a Patti que se unió y por ahí los demás que no he saludado. También bienvenidos. Y ya estamos casi terminando. Pero Jesús mismo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, esa es la herencia, hermanos. Es que no hay por qué tener contiendas. Es que a veces es tan fácil poder llevar las cargas con Jesús. Pero a veces nosotros mismos nos cargamos de tantas cosas que nos hace difícil tener la mansedumbre y la humildad. A veces nos llenamos de tantas angustias, problemas, dificultades, afanes en la vida que nos hacen perder la paz, y perdemos la paz y nos trae tribulación, nos traen turbulencias a nuestra vida que queremos, hermanos, como ollas de presión, y cuando nos viene algo, explotamos, estallamos por todas esas cosas, porque no hay paz. Pero entonces, como decía el salmista en el capítulo 79, del versículo 9 del 79, que dice que nosotros, dice que ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué? Porque solamente a través de Él podemos recibir perdón, pero a través del perdón recibimos muchas cosas. Hermanos, la oración es escuchada
todas las cosas que hay en nuestra vida y estorbos en nuestra vida son escuchadas. ¿Sabes? La salvación que Dios nos ha dado no ha sido un regalo tan barato. Tal vez mucha gente no valora lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Nos ha dado su misma sangre para ser limpiados y purificados. Dios mismo nos ha dado y proveído el puente para llegar a su presencia. El mismo en Hebreos, en el capítulo 5 o 6, donde nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, y no es un sacerdote terrenal, sino un sacerdote que intercede por nosotros, llevando las alabanzas y todo lo que nosotros hacemos para Dios. Pero, ¿sabes? No son escuchadas cuando hay soberbia, no son escuchadas cuando no hay orgullo, no hay humildad, no hay mansedumbre. Entonces no son escuchadas esas oraciones. Tenemos que entender que Dios no es un Dios que apapacha. Dios no es un Dios que te da palmadas cuando te portas mal. Dios se aira y se enoja y se molesta, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se lastima. Dice que entristecemos al Espíritu Santo cuando no escuchamos, cuando Él nos está corrigiendo, nos está instruyendo, nos está hablando a través de lo que sea en nuestra vida. Dios nos habla, Dios nos habla. Es que tenemos que entender que cuando vienen los problemas, en los mismos problemas Dios nos está hablando. Viene una enfermedad y en la misma enfermedad Dios nos está hablando, porque somos tan necios que andamos de un lado para otro y no escuchamos a Dios, y Dios nos tiene que tirar en cama, nos tiene que vaciar los bolsillos, nos tiene que traer un problema en nuestro hogar para decirnos: Dios, hey, te estás apartando de mí, escúchame, escúchame. Pero no escucha lo que estás haciendo mal. Entonces, es la única manera en que nosotros podemos obtener todas estas cosas de las bienaventuranzas. ¿Cómo? Mansos y humildes. Mansos y humildes. Humildad. ¿Quieres paz en tu vida? Sé humilde. ¿Quieres bendición en tu vida? Sé manso. ¿Quieres ver días buenos? Dice la palabra de Dios. Dice Pedro, capítulo 2, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua y no hable mal contra su hermano. No hay de otra, hermanos. No hay para dónde hacernos. O le seguimos en el caminar, o nos hacemos a un lado y que nos pasen los que vienen atrás empujándonos. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no vamos a detener la obra de Dios. Nosotros no vamos a limitar a Dios de sus bendiciones. Dios te quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. Dios me está bendiciendo. Dios te está bendiciendo. Alábale de corazón. Deja que Él te moldee. Deja que Él sea el verdadero maestro que quiere hacer de ti un verdadero discípulo, un verdadero estudiante de la palabra, un verdadero hijo de Dios. Deja que Dios maneje tu vida. Deja que Dios maneje tu vida. No seas tú queriéndola manejar. No seas tú queriendo manejarla y hacerla que abunde, porque la abundancia que tú vas a adquirir es una abundancia que se va a hacer como el agua en tus manos. Se te va a esfumar, se te va a hacer líquida y se te va a derramar por la mano. Mas la bendición que Dios te da es eterna. Y esa es la bienaventuranza. ¿Tú quieres heredar? ¿Cuántos no quieren heredar? Todos aquí queremos heredar. Desafortunadamente yo no voy a heredar de un padre terrenal, pero yo ya tengo mi herencia que es eterna. Amén. Así es de que perdón, tú y hermano, hermana que estás escuchando y todos los que estamos en este momento, dejemos que Dios tome el control de nuestra vida. Dejemos que Dios haga lo que quiere hacer de nosotros. Quiere quitar de nosotros esas cosas que nos están a nosotros estorbando en nuestra vida. Ese yo. El orgullo y la soberbia es el yo al 100%. Y si tú realmente todavía te falta conocer más de Dios, pues Él nunca deja de dejarse de conocer. Él está descubierto. Todo mundo lo puede ver. Todo mundo puede hablar con Él. Tú no necesitas un intercesor para que alguien ore por ti. Tú puedes orar a Dios, porque el mismo Jesús dijo: hey, ¿tú quieres que mis padres te escuchen todas las cosas? Pídelo a través de mí. Tú y con Dios. Nosotros no necesitamos a alguien que ore por nosotros. Sí, claro, la oración tiene que ser del uno al otro, tiene que ser recíproca.
Tiene que tú oras por mí, yo oro por ti. A la final llevamos la oración a Dios. Pero tú puedes en tu hogar, pídele a Dios, cambia mi vida, Señor. Transfórmame, quítame y enséñame. Porque a veces nosotros sabemos qué es lo que nos cala, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos de qué tamaño es la piedra que llevamos en el zapato y por qué no avanzamos. Cada uno de nosotros sabemos. Tú sabes lo que cargas en tu costal. Yo sé lo que cargo en mi costal. Cada uno de nosotros sabemos. Dile, Señor, yo quiero poner mis cargas en ti y ayúdame a llevarlas. Así es de que no hay de otra. O el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera cada día. Tome su cruz y sígame, dijo el Señor Jesús. Así es de que, hermanos, esta bienaventuranza aplícala en tu vida junto con las otras dos. Dice que la número 1 era bienaventurados. Son aquellos que, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Eres pobre en espíritu? Bienaventurados los que lloran. ¿Te arrepientes de tus pecados y lloras por todo el daño que le has hecho a Dios? Y bienaventurados los mansos, que es lo que estamos mirando hoy. Los dejo aquí con esta bienaventuranza, esta enseñanza. Hay mucho más que hablar, hermanos, que aprender de la mansedumbre y del antagónico que es la soberbia y el orgullo. Pero Dios nos seguirá revelando más palabra. Dejemos que Él nos moldee a través de su Espíritu Santo y que nos hable y que nos diga qué es lo que tenemos que cambiar y que no dejemos que Dios... Yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera experimentar una vida plena en Cristo. ¿Sabe? Yo me gozo cada día porque pues precisamente escuché a mi hijo hace unos días que nos acompaña hoy en el estudio y trajo gozo a mi vida porque me dice, ¿verdad?, que él ha tomado la decisión seriamente de buscar del Señor. Y no hay gozo más grande para un padre cuando te das cuenta que tus hijos quieren buscar más del Señor, que Él guíe sus vidas. De eso es precisamente lo que hablamos, hermanos. Que Dios quiere cambiar vidas. Dios quiere que rindamos nuestras vidas a Él. Que Dios quiere que lo sintamos en nuestras vidas. Que nos dejemos moldear por Él. Si tú estás cansado ya de caminar la vida sin Cristo, entrégale todas tus cargas y deja que Él te moldee a su medida. Si tú quieres llegar a la altura del varón perfecto, deja que Cristo moldee tu vida. Ya deja de luchar como el pez en el anzuelo. Ya deja que el Señor te suba a la barca. Entonces, así como Jesús le dijo a Pedro, ya no te haré pescador de peces, sino de hombres. Si tú ya estás en la red del Señor, deja que Él te tome. Deja que Él te moldee y que Él sea el que el que guíe tu vida. Nosotros solamente somos humanos que le damos golpes al viento, pero Dios no. Dios es seguro y certero. Así es de que vamos a dejar este estudio en las manos de Dios y que Él siga trayendo felicidad. Dice el Señor que bienaventurados los que lloran. Miren, estas son lágrimas de gozo, no son de tristeza, son de gozo porque el Señor es bueno
Y Dios bendiga a mi hijo, ¿verdad? Por haber tenido ese paso de fe y decisión de dejar que Dios lo guíe en su vida. Y yo en el nombre de Dios le pido que lo bendiga toda su vida y que lo deje, que le guíe su vida hasta que Él venga. Amén. Y así de igual manera vamos a poner a nuestros hijos y que sea Él el que tome el control de ellos. Nosotros no podemos hacer nada. Somos humanos también como ellos y fallamos, y a veces les fallamos a nuestros hijos. Por eso a veces ellos están renuentes a la palabra, porque nosotros no somos el ejemplo más que deberíamos de ser para que ellos sigan al Señor. Pero a veces ellos tienen que ser confrontados por Dios. Así es de que vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que Él nos guíe en esta semana y pues nos vemos el domingo, primeramente Dios. Que Dios los siga animando en estos días y que pues sea el Señor el que nos abra el corazón para recibirlo, todas las bendiciones de Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle que Él nos guíe en todos los que tengamos que ser guiados. Dios nos los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande y bondadoso, que nunca retiene, Señor, la bendición para tus hijos. Eres un Dios que derrama, Señor, bendición sobre bendición, Padre, y que es verdadero. Tú eres el Dios que es inconmovible. Tú no te mueves, Dios. Tú nunca fallas, Padre. Tú eres un Dios que cumples las promesas, Dios. Tus pactos son eternos, Padre Santo. Tu promesa está, Señor, declarada para nosotros, que obtendremos vida eterna, salvación de todos nuestros pecados, Padre Santo. Seremos perdonados hasta el día de tu venida, Jesús. Te damos gracias, Padre, porque has tenido misericordia y gracia para con nosotros, no mereciendo, Señor, el perdón, no mereciendo la salvación y la vida eterna. Pero por gracia lo recibimos, Dios, a través de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, para el cual damos honra y gloria, Señor. Porque por medio de Él hemos recibido nombre. Hemos recibido, Señor, el llamado, Señor, el verdadero llamado de ser llamados hijos tuyos, Dios. ¿Cómo no amarte y cómo no bendecir tu nombre, Padre? ¿Cómo no alabarte y glorificarte, levantar nuestras manos, Dios? Aunque el enemigo y ejército se levanten contra nosotros, Señor, nada prevalecerá, bendito Dios. Te pongo en las manos tuyas, Señor, cada uno de mis hermanos, cada uno de mis hijos, cada uno, Señor, de aquellos que alaban y glorifican tu nombre, Padre Santo. Que tú derrames bendición sobre bendición, Padre Santo, porque la promesa tuya está para aquellos que te aman y aquellos que hacen tu voluntad, Señor. Padre, si hay algo en nosotros que no te agrada, Señor, que tu Espíritu Santo venga y, Señor, tome, Señor, esas cosas y nos las muestre, Señor, y que redarguya nuestros corazones, pero que seamos sensibles, Dios, a ese llamado tuyo, Señor bendito. Límpianos de todo mal, Señor. Purifica nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Dios, y que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, porque delante, Señor, de ti seguimos fallando, Padre. Seguimos teniendo cosas que, Señor, estorban nuestro caminar, Señor, la comunión contigo, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, y que seas tú, Señor, siempre la prioridad de nuestras vidas. Que seas tú siempre alabado, Señor, en nuestros labios, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Te pongo en tus manos, Dios, cada alma, cada corazón, cada vida de estos hermanos. Cúbrelos con tu mano poderosa, Señor. Señor bendito, que tú seas, Señor bendito, el que camine adelante de ellos, abriendo camino, haciendo senda, Dios. Jesús, siguiendo tu camino, Padre. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, por perdonarnos y por limpiarnos. Te damos honra y gloria, Señor, porque es lo único que mereces. Señor, nos ponemos en tus manos. Si hay algún enfermo, Dios, sánalo, Padre bendito. Tócalo, Dios. Que a través de esa enfermedad tú le hables, Padre bendito. Que si hay algún necesitado, Dios, a través de esa necesidad, Dios, muéstrale qué es lo que le hace falta, Señor. Si hay alguno falto de fe, auméntasela, Padre Santo. Si hay alguno, Señor, que está en dificultad, Padre, dale fuerza y fortaleza, Padre, para que él pueda seguir adelante. Señor bendito,
te los pongo en tus manos, Padre. Cúbrelos y guárdalos con tu mano poderosa, Señor. Y sé tú nuestro buen pastor, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos seguiremos